Muy buenos días. Acabo de leer un libro. El libro tiene un título muy sugerente, se llama Los esclavos del franquismo. Y la verdad es que me ha dejado totalmente impresionado, pero me deja las cosas bastante claras de lo que ha pasado en este país y de lo que sigue pasando en este país. Porque aquí parece que hemos avanzado, pero vamos claramente para atrás. Y vamos claramente para atrás porque nunca se rompió en este país con el franquismo. El libro en cuestión es un libro muy duro, pero que deja las cosas claritas, de cómo aquí hay demasiada gente que no merece lo que tiene. Esclavos del franquismo. Pues no es ni más ni menos que durante la guerra y al término de la guerra, pues a todos esos prisioneros republicanos o no republicanos, simplemente con que no fueran, como decían en la época, afectos al régimen, pues acababan en la cárcel o en campos de concentración. En un principio los metieron en campos de concentración por aquello de que estaban en guerra, ¿no? Pero al acabar la guerra, muchos acabaron en la cárcel. La cárcel empezó a estar tan llena de gente que no daban abasto, porque metían a gente a la cárcel por cualquier cuestión. No bastaba con haber combatido la guerra, simplemente con criticar al régimen podía perfectamente ir a la cárcel. En fin, lo que ocurrió es que las cárceles se llenaron de tal forma que idearon una forma para acabar con ese problema. Esa forma no fue ni más ni menos que instaurar en toda España campos de concentración. En toda España. Convirtieron España desde el año 36, al principio de la guerra, posguerra y dictadura, hasta bien entrados los años 57, 60, en un gran cuartel donde había campos de internamiento, de concentración, mejor dicho, en toda España, en cada rincón de España. En cada comunidad se registraron al orden de 50 campos de concentración, salvo excepciones. Es decir, mucha gente privada de libertad en la dictadura. La mayoría de ellos por temas políticos. Bueno, pues se sacaron de la manga el franquismo y esto fue un invento directo de Franco, pues claro, dijeron, después de una guerra hay que reconstruir el país. ¿Qué mejor forma que hacerlo con los prisioneros? Entonces idearon una especie de redención por trabajo, es decir, por cada año que trabajabas se te quitaba 2 años de pena. Y esto el franquismo lo vendió como algo buenista, ¿no? Mira qué buenos que somos. En el nodo salían como que les enseñaban un oficio, que incluso les pagaban. Y sí, claro que les pagaban 2 pesetas, de las cuales se descontaban 1,50 en manutención, que la manutención era un cazo de agua sucia por la mañana, una lata de sardinas al mediodía y ya estaban listos hasta otro día. Y una ropa harapienta. Y por eso les cobraban 1,50. Vamos.
Y esto en el nodo lo decían como si estuvieran creando pues trabajadores y gente de bien, cuando en realidad eran esclavos, esclavos, efectivamente, esclavos, que hicieron las grandes obras que hay por toda España, obras que durante la República no quisieron pagar sus impuestos los grandes terratenientes, y bien que se aprovecharon después con estos pobres desgraciados para hacerlas gratis y además hacerse hipermillonarios. Pero no solo pasó eso, no solo esclavizaron a la gente que cayó en sus garras, en los campos de concentración y en las cárceles, sino que es que además también las torturaron, las apalizaron y las mataron. Porque había de todo, había de todo. Pero en el libro se leen circunstancias horribles, horribles. Presos que para defecar, por ejemplo, tenían que meterse en el ano la llave con la que abría las latas de sardinas porque no podían defecar, tenían que abrirse. Y algunos de ellos caían sin conocimiento del dolor y el esfuerzo que tenían que hacer simplemente para defecar. Por las noches, por ejemplo, no les dejaban salir a mear o a defecar, y si alguno se atrevía a salir, les pegaban un tiro directamente. Mataban a los más fuertes, a los más rebeldes. A esos no les daban oportunidades. Esos, si se rebelaban en el campo de trabajo, los mataban directamente. Otros pedían la muerte directamente. Con tal de que no les pegaran más, pedían que les pegaran un tiro. Y a los más rebeldes les ataban, les ponían mientras trabajaban, les obligaban a llevar mochilas con piedras, con alambres. Imaginaros trabajar con una mochila de alambres llena de piedras y además trabajando. Y esto en el nodo no se contaba, lógicamente. En el nodo lo que se contaba es que estos presos eran unos presos de redención, que quiere decir porque a través de su trabajo digno, bien pagado y bien tratado, pues recuperaba la libertad. La verdad es que no era así. Algunos recuperaban la libertad, muchos recuperaron la libertad, pero muchos de ellos, al llegar a sus localidades, los falangistas los fusilaban. Y la mayoría de ellos, el resto de su vida, allá donde fuera, tenían que demostrar que estaban recuperados, que estaban reiniciados. Porque resulta que cuando salían de la cárcel les ponían un papelito que ponía no afecto al régimen, y eso era una mácula que les perseguía toda la vida. Pero eso no era todo. A la mínima podían volver a la cárcel después de haber estado 5, 6, 10 años trabajando en forzados. Aparte de eso, que no es poca cosa, hacían cosas crueles como que a esas personas les robaban sus casas, les robaban sus tierras y se las repartían. Iglesia, Estado, y muchas veces también iban a parar a vecinos que denunciaban. Sí, tristemente. Así se ha conformado esta sociedad que tenemos de las dos Españas, de la izquierda y la derecha. Habría que ver cuánta gente en sus pueblos, esas casas y esas tierras que tienen, de dónde le vienen. Sería interesante, no sé, mirar catastros, investigar y ver
toda esa gente que hoy en día nos echa en cara tantas cosas, que tienen 2, 3, 4 casas y tienen bastante tierra, sería interesante saber exactamente esas propiedades cómo han llegado a sus manos. Quizá ni ellos lo sepan, quizá eso pues lo sepan sus tatarabuelos o sus abuelos, pero no ellos. Y mucho peor si lo saben y encima no han hecho nada por redimir esa mácula familiar que tienen. Como mínimo, no votando a ladrones y no votando ahora a fascistas. Más cosas que hacían en esos campos de concentración. Pues les hacían cantar el cara al sol por la mañana, por la tarde y por la noche. Les hacían ir a misa, les trataban de reeducar, hasta tal punto que había gente que acababa así, con tal de salir de esos malos tratos. Y bueno, se le ponía otro papelito como afecto al régimen. Y a eso se les daba la libertad por declararse afectos al régimen. Otra cosa de las que se hacían en esos campos era que rompían con la unidad de la gente. O sea, los iban cambiando de cárcel en cárcel o de campo en campo en el momento que veían que esas personas podían entablar amistades. El resultado era que también metían. No es que metían, sino que los propios presos pues hacían los clásicos chivatos. Gente que oía, veía y después se chivaba y a cambio recibía un trato mejor y con el tiempo la libertad. Esto es lo que provocaba que entre los compañeros muchas veces no se hablaran, no se fiaran. Y ahí empezó realmente esa mentalidad de la izquierda. Ahí empezó de no fiarse unos de otros. De verdad que leyendo ese libro uno se da cuenta de muchas cosas. Muchas cosas. O sea que durante muchos años, tantos como, del 36 al 57, pues van casi 20 y tantos años. En todo ese tiempo se estuvieron enriqueciendo a costa de los presos, que además los tenían muertos de hambre porque, aparte de que les daban mala alimentación, en muchos casos los mandos también especulaban con la poca comida que les tenían que dar a los presos. La vendían en extraperlo. Y muchos de esos mandos acabaron haciendo carrera judicial. Sí, así como suena. Carrera judicial. Entrando en esos tribunales militares que asesinaron a tanta gente. Esos tribunales militares que pasaron a ser de orden civil. Sí, así como suena. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando con el proceso. Ya estamos viendo cómo esos jueces franquistas tratan por todos los medios de meter en la cárcel a 30 años a personas que lo único que hicieron fue permitir que se votara, nada más. ¿Cuál es la explicación? La explicación porque esos son hijos de aquellos que oficiaron tribunales militares. Es normal que en este país pues
haya nacido un partido como Vox, de extrema derecha, falangista. Es normal, porque desgraciadamente hay mucha gente, no que comulga con el franquismo ni con el fascismo, pero sí que comulga con ideas totalitarias, desgraciadamente. Pues que sepáis que esos de Vox son hijos de esa gente que mataba y esclavizaba a los ciudadanos de este país, simple y llanamente por pensar de otra manera. Se les trató de todo menos por criminales de guerra, con el Tratado de Ginebra. Aquí eso se lo saltaron a la torera, y aquí lo único que hicieron fue amargarle la vida, primero dentro de las cárceles y los campos de concentración, y los que lograron sobrevivir, luego durante toda su vida, tuvieron que dar explicaciones allá donde iban, siempre con el miedo en el cuerpo, porque les hacían una especie de revisión que costaba delante del cura de la localidad, del alcalde, del sargento, y todo dependía de ellos. Imaginaros a alguien que hubiese estado 5, 8, 10 años picando piedra, que estuviera en libertad porque les conmutaba la pena, como hemos dicho, a cambio de trabajo, pero ese trabajo era esclavo y enriqueció a buena parte de los grandes empresarios de este país. Pues imaginaros que después de pasar todas esas penalidades, pues luego tuvieras que ir cada vez que fueras a algún sitio, volver a pasar por la revisión, con el miedo de que te volvieran a encerrar. O sea, que era terror lo que tenía esa gente. Y con terror estuvieron obligados a vivir toda su vida. Claro, no es de extrañar que la izquierda muchos acabaran siendo también franquistas, rehusando de su ideología porque bajo su punto de vista lo único que les había traído era problemas. Y así tenemos hoy en día muchas familias que son fachas que en realidad sus orígenes nunca lo fueron. Y otras familias que no solo son fachas, sino que sus orígenes son peor que fachas. Y ahora, con la llegada de Vox, muchas de esas familias han encontrado su verdadera identidad. Este es el país que se supone que es demócrata, que tenemos. Esta es la ciudadanía progresista que tenemos. No, queda mucho por hacer en este país. Y para empezar, hay que reeducar a la gente, Y para empezar, reeducando a la gente, hay que explicar bien qué es la extrema derecha en este país, que se ha banalizado tanto. Hay que empezar porque Vox no se blanquee de ninguna de las maneras. Que no nos acostumbremos a ver a Vox en las instituciones como un partido más, porque no lo son. No lo son, y si tuvieran la oportunidad de volver a hacer lo mismo, no os quepa ninguna duda que volverían a hacerlo. A ti, por pensar diferente, por ser gay, por ser lesbiana, por ser republicano, por ser ateo, te meterían sin complejos en un campo de concentración. Te tendrían prácticamente a pan y agua, trabajando las 24 horas del día. Eso es Vox. Eso es Vox. Y no solo Vox. También el PP. También el PP. Y no solo el PP. También Ciudadanos. No nos equivoquemos. La derecha en este país
es fascista y es falangista. Sus votantes, afortunadamente la mayoría no, pero las cúpulas, sus partidos, sus poderes, la Iglesia en este país, desgraciadamente, lo son. Lo son.